Mientras ustedes intentan sobrevivir al día con cada uno de sus escándalos, los españoles esperan. Y esperamos las mujeres. Esas que fuimos las primeras a las que ustedes usaron y abandonaron. Nos usaron para portar la falsa bandera del feminismo. Puro marketing vacío. Porque lo que había detrás era un presidente Sánchez que ha vivido de la prostitución de los negocios de su familia política y su gobierno ha contratado a mujeres prostituidas para ministros. Señora vicepresidenta, y usted no dijo ni hizo nada. Sus compañeras ministras, mujeres, se callaron. Es más, abandonaron a las mujeres y a quienes denunciamos todo esto nos acosan. Así que, señora vicepresidenta, yo le pregunto, ¿por qué han abandonado a las mujeres de este país? ¿Por mantenerse en el poder o por puro fanatismo sanchista? Muchas gracias. Joder, qué mala hostia tiene, coño. Pero es astuta porque al preguntar por qué han abandonado a las mujeres, Muñoz impone la premisa de que el gobierno las ha abandonado. Cualquier respuesta que no refute la premisa queda atrapada en el marco acusatorio. Y si se intenta refutar, se corre el riesgo de parecer defensivo o de validar el marco del adversario. No creo que la ministra Montero caiga en esa trampa. La tipa dice: porque lo que había detrás era un presidente Sánchez que ha vivido de la prostitución de los negocios de su familia política. Y bueno, si vivir de la prostitución es cobrar impuestos de locales legales, ¿cuántos gobiernos deberían dimitir por recaudar el IVA de clubs nocturnos? Porque no creo que se esté refiriendo a los supuestos prostíbulos del suegro del presidente Sánchez. ¿O sí? Porque la fuente principal que difundió esta mierda es OK Diario, un medio que ha sido condenado judicialmente por difundir noticias falsas en múltiples ocasiones. Pero es el panorama del PP, que basa sus ataques en lo que dice un panfleto de segunda. Y su gobierno ha contratado a mujeres prostituidas para ministros. Si el feminismo se mide por la reacción a una acusación sin pruebas, ¿no deberíamos exigir que cada ministra interrumpa el pleno para desmentir cada tuit? Señora vicepresidenta, y usted no dijo ni hizo nada. Sus compañeras ministras, mujeres, se callaron. ¿Y si el silencio de las ministras es precisamente una forma de no legitimar el relato del proxeneta imaginario? Me da que va a ser eso. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, respeten ustedes la democracia. Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia. Y verá, señora Muñoz, ustedes van a hablar de abandono de la ciudadanía. España recuerda perfectamente cómo gestionó el Partido Popular la anterior crisis financiera, abandonando a los ciudadanos. Ustedes facilitaron el despido, ustedes precarizaron las condiciones laborales de los trabajadores, ustedes recortaron los servicios públicos, registraron el paro más alto de nuestra historia y además subieron los impuestos para rescatar a la banca. Eso es lo que hizo el Partido Popular. Pero, señoría, el Partido Popular es el partido del abandono. Que se lo digan a los ciudadanos de Valencia, que mientras que estaban ahogados, el señor Mazón estaba en el Ventorro desaparecido. Señora Muñoz, que se lo digan también a los ancianos de la residencia, que la señora Ayuso abandonó a su suerte sin darle asistencia médica. Y hablando de mujeres, señora Muñoz, el abandono, que se lo digan también a las mujeres del cribado del cáncer de mama en Andalucía, abandonadas por el gobierno de Moreno Bonilla sin recibir ninguna respuesta y acusándolas de mentirosas. Ese es el abandono del Partido Popular. Bueno, pues ahí tienes la respuesta, en toda tu cara. La ministra Montero ha resumido perfectamente las políticas del PP, exactamente igual que ha hecho la diputada Muñoz, aunque con una pequeña diferencia. Lo que ha dicho Montero es verdad. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz, cuando quiera. Señor Hernando, Señora, silencio. Señor Hernando. Es imposible si no se callan, señora presidenta. Es imposible. Señora vicepresidenta, mire. Señora vicepresidenta. Señores y señoras diputadas de la bancada socialista, silencio, por favor. Silencio. Están profiriendo insultos. Silencio, por favor. ¿Están permitidos los insultos si son socialistas? Señora Muñoz, tiene la palabra. Cuando quiera puede hablar. Señora vicepresidenta, la democracia se respeta y a los muertos por la libertad de España también.
decir otra cosa. Mire, señora vicepresidenta, la mañana siguiente a la Dana, cuando todavía había gente luchando por su vida, ustedes mantuvieron el pleno para asaltar Televisión Española. No nos dé ninguna lección. Y sobre los cribados en Andalucía, señora Montero, el protocolo es suyo. El protocolo es suyo y a diferencia de ustedes, en Andalucía se han dado explicaciones, se han asumido responsabilidades y se están cambiando los protocolos. La ministra de Igualdad sigue aquí sentada después de haber dejado tiradas a las mujeres víctimas del maltrato. No me va a dar ninguna lección. Ninguna lección. Señora Muñoz, se va a terminar el tiempo. Habla de asalto a Radio Televisión Española por mantener el pleno del Congreso el día después de la Dana para votar la renovación de su consejo. La mañana siguiente a la Dana, cuando todavía había gente luchando por su vida, ustedes mantuvieron el pleno para asaltar Televisión Española. La realidad es que no hubo ilegalidad ni procedimiento irregular. Fue una decisión parlamentaria legítima. Si renovar Radio Televisión Española por mayoría parlamentaria es asaltar, ¿qué hacemos con los nombramientos por decreto en los gobiernos autonómicos del Partido Popular? ¿Los mandamos a la isla de Perejil? La tipa dice: la ministra de Igualdad sigue aquí sentada después de haber dejado tiradas a las mujeres víctimas del maltrato. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sigue en su escaño tras las críticas por la gestión de ayudas a víctimas de violencia machista, a los fallos puntuales de las pulseras telemáticas. Y aunque el presupuesto de igualdad ha aumentado y se han reforzado los recursos de atención y prevención, ya dije en el vídeo que hice sobre este tema, y lo sigo diciendo, que la ministra Redondo, como responsable directa, tendría que haber dimitido. Y sobre los cribados en Andalucía, señora Montero, el protocolo es suyo. El protocolo es suyo y a diferencia de ustedes, en Andalucía se han dado explicaciones, se han asumido responsabilidades y se están cambiando los protocolos. El protocolo de cribado de cáncer de mama que causó el escándalo en Andalucía fue aprobado en 2011 cuando efectivamente María Jesús Montero era consejera de salud. Pero el protocolo no es del gobierno central actual, sino de la Junta de Andalucía. Culpar a Montero del desastre 15 años después demuestra que esta gente no ha revisado ningún protocolo y reaccionan conforme les van viniendo las hostias. Si un protocolo de 2011 convierte a Montero en responsable de un error en 2025, ¿cuántos exconsejeros del PP deberían dimitir por protocolos vigentes? Esta gente sigue estando muy perdida. No saben cómo detener la fuerte subida de Vox a costa de sus votantes. Y creo que la deriva ultra en la que han entrado aún le facilita más las cosas a la extrema derecha. El PP ha perdido el rumbo en este caótico temporal. Y solo se ve un torpe Feijóo peleándose con el timón, tratando de mantener a flote la nave. Y mientras trata de no hundirse, no se da cuenta de que el barco se está escorando peligrosamente a estribor. Me llamo Fran, soy la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.